energía no va a alcanzar la energía. Queríamos consultarte sobre este pronóstico. Sí, bueno, ahí Camesa todos los años, Camesa, que es la compañía administradora del mercado eléctrico del país, todos los años, digamos, ellos son los encargados justamente de programar el despacho de energía, que es cómo cubrir la demanda diaria en el país, y siempre tiene que hacer previsiones para ver cómo va a estar el mercado y cómo va a abastecerse la demanda también en función de las temperaturas, ¿no? Y lo que está anunciando Camesa en este informe, que es un informe interno de la compañía, pero bueno, se ha filtrado a los medios, sí, de que, bueno, el pico de demanda para este año, o sea, el último pico de demanda máxima que tuvimos fue alrededor de 29.600 megas de potencia, que fue en enero o febrero del año de este año, y el año que viene se espera alrededor de los 30.700 megas, y ahí es donde peligra, digamos, el abastecimiento de ese pico de demanda, sobre todo porque vamos a depender de la importación de energía de los países como Brasil o Paraguay, que compartimos la hidroeléctrica Yacyretá. En caso de que, bueno, no llegamos a tener esa importación y no tengamos la capacidad de abastecer nosotros el pico de demanda, en los momentos críticos del sistema seguramente se van a programar cortes, claramente. Nicolás, ¿el gobierno tendría que estar haciendo algo ya? Sí, bueno, lo que hizo el gobierno es claramente paralizar, digamos, todo tipo de proyecciones de aumento de generación de energía. Por ejemplo, había unos contratos de abastecimiento de confiabilidad de generación térmica que iban a ingresar 3.400 megas en forma progresiva, ¿no? Y eso, bueno, ha sido cancelado actualmente y seguramente van a volver a lanzar licitaciones, pero habría que ver cuáles son los negocios que quieren hacer detrás de esto, porque son licitaciones que estaban ya adjudicadas desde el año pasado y bueno, ahora las dejaron caer. Y habría que ver si la familia Caputo tal vez quiera, ya que estamos hablando de Caputo. Las perdió Caputo las licitaciones, por eso se suspendieron. Claro, exactamente. O sea, acá lo que hay que ver, digamos, o sea, que la energía es un gran negocio, que están Marcelo Minli dando vuelta, Caputo Sociedad Anónima dando vuelta, entonces, bueno, lo que están haciendo es repartir nuevamente en su familia seguramente una porción del sistema. Y en esto ralentizan, digamos, la nueva construcción de obra pública, ¿no? ¿Cómo andás, Nico? Víctor te saluda otra vez. Hola, Víctor. Nicolás, generalmente todos los veranos, o casi todos los veranos, han existido problemas con la energía, con los apagones. ¿Qué es lo que cambia en esta situación según lo que dice Camesa? ¿Que el problema no va a estar en la distribución, que el problema está en la generación, cosa que hasta ahora no había ocurrido? Claro, sí, ahora lo que está pasando y lo que está advirtiendo Camesa es que hay una preocupación para abastecer con generación la demanda en los picos de verano. Seguramente va a haber problemas también en la distribución, eso claro, no lo sabemos, no están va a depender, nada. Digamos, exactamente, no va a depender, digamos, de la inversión que haga, sobre todo en el AMBA y el Gran Buenos Aires, de norte y de sur. Pero bueno, en esos casos siempre va a haber cortes porque la inversión no está siendo acorde, digamos, a los picos de consumo que estamos teniendo. Pero este informe sí advierte sobre la falta de generación. Y ahí, o sea, lo que hay que advertir también, digamos, es la falta de planificación por parte en realidad, más que falta de planificación por parte del Gobierno Nacional, sería una política energética con mirada al autoabastecimiento energético, porque lo que estamos viendo es una política energética que va en detrimento del consumo y el autoabastecimiento interno para maximizar ganancias y exportar todo tipo de energía por parte de las corporaciones y empresas tanto locales como transnacionales. Y ahí, por ejemplo, o sea, en la ley de bases hay un capítulo de privatizaciones que pone a ENARSA en el foco de las privatizaciones, una de las que quedó en el capítulo 2, y ENARSA estaba a cargo de no solo de la construcción del gasoducto Presidente Néstor Kirchner, la ampliación del gasoducto, obras que también fueron paralizadas, y a su vez estaban las represas hidroeléctricas de Santa Cruz, Ajá. la Jorge Zepernik y la Presidente Néstor Kirchner, obras paralizadas también porque las estaba haciendo ENARSA con una asociación con China. Entonces, como China es un país comunista para este gobierno, decidieron cancelarlo
Y bueno, eso claramente es falta de inversión y falta de generación para atender, digamos, el incremento de demanda, ¿no? Ninguna obra que implique tratar de atacar la falta de demanda, la falta de generación, se resuelve en poco tiempo. Este problema que plantea Camesa puede tender a profundizarse en un futuro porque no hay obras previstas por este, como vos decías, paralizó las represas del sur, el gasoducto no está paralizado, pero casi suspendió las licitaciones que adjudicaban la construcción de las nuevas termoeléctricas, que además eso lleva tiempo. ¿Va a ser peor en el futuro si las políticas que tiene este gobierno en materia energética se mantienen así? Es decir, ¿no hacer ninguna obra de infraestructura? Y claro, sí, o sea, lo que se pierde es tiempo, digamos. Por ejemplo, imagínate, en el 2018, para poner un ejemplo concreto, cuando se toma la deuda con el Fondo Monetario Internacional, el 20 de junio, bajo el gobierno de Mauricio Macri, se cancelan los proyectos nucleares. Y ya pasaron más de 8 años, porque en el 2015 habíamos quedado con 2 centrales nucleares firmadas para la construcción, y ya del 2015 casi llevamos 9 años discutiendo si se van a hacer 2 centrales de potencia nuclear, que hubiesen aumentado también, una era de 1.200 megas, la Hualong One con China, y el modelo Candu era de 800 megas aproximadamente, o sea, estamos perdiendo 2.000 megas de nuclear por decisiones, digamos, como las que tomó el gobierno de Macri, digamos, mirando más los negocios financieros y no los negocios de productividad y de industrialización del país. Entonces, cuando uno o sea, a lo que voy es, cuando uno demora este tipo de obras, después recuperarlas, imaginémonos 2 centrales nucleares, hace 9 años que estamos discutiendo de hacerlas o no, imaginémonos todo este tipo de obras de centrales térmicas o de infraestructura. Y acá hay un problema también que no solo es la cuestión de generación, sino la infraestructura de transporte en alta tensión, que tampoco hay inversiones previstas por este gobierno. Ahí la gran inversión que se hizo fue en los procesos de Néstor y Cristina, con Julio De Vido como ministro de Planificación. Luego en el periodo de Mauricio Macri no se hizo 1 kilómetro de línea de alta tensión. Sí. Y bueno, y después en el gobierno de Alberto se terminó conectando, se hicieron, no sé si eran 1.000 kilómetros de línea en el sur de la provincia de Buenos Aires, entre Mar del Plata y Viborata, si no mal recuerdo el pueblo. Entonces, y si nosotros no reforzamos justamente el transporte de energía eléctrica, por más que pongamos nueva generación, no vamos a tener cómo evacuarla y llevarla a los puntos de consumo, ¿no? Entonces, ahí sí necesitamos una planificación energética, pero con miras al consumo interno, a la soberanía energética y a un proyecto industrial. Y este proyecto y este modelo económico claramente no va de la mano de un modelo industrial. De hecho, si vemos la demanda energética, la que ha caído es la de los grandes usuarios, principalmente la industrial. Claro, justamente con respecto a la... Sí, no, y mira, te digo el dato, el 11,5% cayó en mayo del 2024 versus el 2023 en el segmento industrial. Entonces vemos que el gobierno claramente está en contra de ese sector, ¿no? Sí, pero es muy paradojal también que estemos viendo que cae el consumo, ¿no?, en el sector industrial. Entiendo, las pymes también entran en esa caída del consumo, y aún así las previsiones son de que no va a alcanzar la energía. Claro, imaginémonos si estuviéramos en un crecimiento económico, con incorporación de industrias y demás, claramente no llegaríamos a abastecer la demanda, y ahí habría que hacer cortes programados, sobre todo en el sector residencial. Es una situación que podríamos definir como muy precaria y muy endeble. Ahora, lo que me gustaría, si podés profundizar, porque vos decías, bueno, la energía es un gran negocio, hay algunos que ya están, desde Caputo, ¿no? Midland, también lo mencionaste. A ver, ¿cuál es entonces el modelo de toda esta desintegración? ¿Para qué se está haciendo todo esto? En función de cómo acabaría y cómo se direcciona todo esto en el sentido de estos negocios, directamente pensando en las privatizaciones. Sí, acá lo que está haciendo el gobierno nacional, por un lado, es a través de la ley de bases y principalmente el RIGI y la venta de empresas públicas, es primero un andamiaje legal para el saqueo, digamos, porque ni siquiera es de inversión, digamos, es un saqueo
de los recursos energéticos y mineros del país. Hablamos principalmente de vaca muerta y de litio. Porque digo saqueo, ¿por qué? Porque a partir del cuarto año, por 30 años, a partir del cuarto año van a tener la libre disponibilidad de divisas en la explotación de esos recursos si entran bajo el régimen de incentivo de grandes inversiones, que es el famoso RIGI. Entonces ahí lo que primero es esa cuestión jurídica que le da el gobierno nacional a este tipo de inversiones. Segundo, le pone a disposición las fuerzas de seguridad, porque Patricia Bullrich sacó el decreto 499 el día posterior a la aprobación de la ley de bases en el Senado, que fue con represión en la calle, el día 10, el 12 de julio, y el 13 ya saca este decreto para patrullar los sectores mineros y energéticos, para cuidarlos y resguardarlos de posibles conflictos socioambientales. Eso lo dice el decreto. Entonces tenemos por un lado la cuestión jurídica, por un lado la cuestión de seguridad para las grandes inversiones, y después le está dando en participación a los empresarios energéticos locales, que ahí vos mencionabas, Marcelo Minli, está PAE con Bulgeroni, está Techin, que es quien comanda hoy la empresa YPF a través de Horacio Marín, que era el ex CEO de Tecpetrol. Y lo que están haciendo, digamos, es toda una infraestructura jurídico-legal para por 30 años extranjerizar nuestros recursos naturales y ponerlos a lo que se denomina el export parity, que igual precio de energía en el país, en Argentina, que igual precio de energía de exportación, ya sea Estados Unidos, China o Europa. Entonces, nosotros, para los empresarios sería lo mismo, venderlo en el país que en el exterior, y con eso maximizan sus ganancias. Ahí la discusión es que Argentina es un productor de energía y los salarios no son en dólares o en euros, como sucede afuera, y los costos energéticos son totalmente distintos. Entonces, el salto de ganancias que tienen es totalmente... son ganancias extraordinarias, ¿no? Y esto encaja, digamos, con las demandas globales que está habiendo a raíz de la transición energética. No nos olvidemos que el presidente ya se juntó como 10 veces con Elon Musk, por ejemplo, que es el CEO de Tesla, y necesita el litio barato para competir con China en la movilidad eléctrica. Porque Argentina, Elon Musk celebra que Argentina tenga un presidente liberal y abra sus barreras arancelarias, pero por otro lado presionan a Estados Unidos para que le pongan barreras arancelarias a los autos chinos, que hoy tienen una barrera arancelaria del 100%. Entonces, lo que está haciendo Milei y Caputo y bueno, y todo el conjunto empresario, principalmente el sector energético en el país, es asociarse con los diríamos los poderes extranjeros para poder ubicar, digamos, la ganancia de commodities, ¿no? Y eso claramente va en detrimento de un proyecto industrial, y es lo que vemos en la foto de la caída de la demanda en el sector industrial, ¿no? Nico, hay un enfrentamiento casi que se está viendo entre el gobierno, la Secretaría de Energía y Camesa. Se ve un poco en la deuda, cómo manejaron el tema de la deuda, que les prometieron que le iban a pagar, les clavaron esos bonos, los bonos no lo pagaron y no pagaron lo que les prometieron que le iban a dar a partir de marzo. Ahora sacan un decreto que retira a Camesa de la intermediación en la compra de combustibles. ¿Qué es lo que quiere? ¿Que desaparezca Camesa? ¿Quiere el gobierno? Claro, o sea, Camesa es producto de la reforma que se hizo en el año 92, que Cristina lo explicaba muy bien, digamos, en el acto ahí en Quilmes, que es el modelo que se hace neoliberal, copiando el modelo inglés, donde se desregulariza todo el sector energético en Argentina y queda Camesa como intermediario de los contratos. Lo que busca el gobierno es eliminar Camesa, porque si bien Camesa es producto de los 90, con el proceso de los gobiernos de Néstor y Cristina fue tomando otro modelo y tiene ciertas regulaciones que traban este libre mercado que quieren, digamos, estos empresarios. Una de ellas es la venta de combustible y la compra del combustible, porque Camesa es quien compraba el gas o el fuel oil para la quema en las centrales para quemarlo en las centrales térmicas, y eso es un negocio muy grande, digamos. Entonces, lo que quieren los empresarios energéticos es que correr a Camesa y ellos comprar el combustible, porque después
obtienen ganancias a través de la diferencia que le hacen al combustible, y después a su vez la ganancia de la generación de energía eléctrica principalmente. Entonces lo que está haciendo, hay una interna sí claramente de justamente de eliminar a Camesa. Hay ciertos sectores del gobierno que quieren eliminar a Camesa para tener una libre disponibilidad de estos contratos. Y no nos olvidemos que el sector energético tiene, por ejemplo, a Diana Mondino como canciller en el país, ¿no? Y hace poco estuvieron Diana Mondino, Torres, el gobernador de Chubut, un CEO de uno de los representantes de Techín, y dos personas que no recuerdo los nombres ahora del gobierno, pero estuvieron todos juntos en una convención en Italia sobre transición energética y ofreciendo, digamos, mercados para que vengan estos grupos transnacionales a Argentina. Principalmente Torres estaba diciendo, bueno, Chubut tiene buenos yacimientos petroleros, vengan para acá. Después también está el caso de, que lo podemos tratar en algún otro momento, Andrea y Víctor, pero es todo lo que sucedió, lo que está sucediendo en la cuenca de Malvinas, que están está el Reino Unido queriendo explotar los yacimientos offshore, digamos, de Malvinas, y el 5 de agosto va a haber una resolución en términos ambientales por parte de los habitantes de la isla para ver si, que serían los usurpadores, ¿no? Para ver si les permiten o no hacer este tipo de explotación. Y bueno, ahí claramente hay también un gran negocio y un gran saqueo que habría que ver cómo sucede, porque ahí también estuvo Laura Richardson a principio de año, ¿no? Bien, bueno, Nicolás, ya lo agendamos para el 5 de agosto o unos días antes. Conversamos. Unos días antes y unos días posterior para ver cómo sale. A ver qué pasó. Bien. Bueno, te agradecemos mucho el contacto. No, muchas gracias a ustedes y bueno, buen fin de semana a pesar de semejantes noticias. Buen día de amigo y saludo a toda la audiencia de la radio. Dale, gracias, igualmente. Nicolás Malinowski, magíster en gestión de energía, especialista del sector nuclear, trabajador de Núcleo Eléctrica Argentina, director del Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología. Pensaba, ¿no?, para ir redondeando el tema, porque la verdad que 5 meses antes